tardes. La verdad que a nosotros que nos gusta la historia somos de hablar mucho. Y voy a hablar de dos temas en 25 minutos. Un tema muy, para nuestro pueblo, nuestra historia en Chaco es muy importante y por el pueblo joven principalmente. Y quiero pasar un video, pero antes de eso quería... Esta frase hace muchos años nos marcó mucho y desde hace varios años venimos haciendo justamente que hay una gran diferencia cuando otro cuenta nuestra historia. Por eso nos decidimos como pueblo ser nosotros los voceros. Hace muchos años, yo recuerdo, Fran estuvo presente en el año 1999 por primera vez. Nuestra comunidad hace un homenaje a las víctimas de Villa Matanza y después de un tiempo comenzamos a trabajar fuertemente en la memoria de los sobrevivientes. Y hace unos años atrás yo estoy trabajando en la provincia, en mi provincia, y hemos estudiado algo de cine, de fotografía. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezar a documentar, y sobre todas las cosas a través del audiovisual, los testimonios de los ancianos y de las ancianas. Dejar los videos para que los hermanos se puedan animar también a contar las historias de su pueblo, porque la verdad que empecé, como dije recién, la primera abuela, cuando hacemos la entrevista en el 2008, tuvo tal impacto de que logramos que la provincia, nuestra provincia de Chaco, en la currícula escolar se pueda incorporar, es decir, enseñar en todas las escuelas. Tenemos 3.200 escuelas, producir material por nosotros, hecho por nosotros, y este testimonio llegó a todas las escuelas. Entonces, como un hecho amargo, un hecho triste, tuvo un impacto social de tal manera que nosotros el año pasado hemos iniciado un juicio al Estado argentino en busca de justicia por esa matanza. Ustedes habrán leído que hace 10 años, en el 2004, una asociación comunitaria indígena ahí en Chaco inicia un juicio al Estado argentino y el Estado lo rechaza porque justamente más allá que lo que firmaron el poder eran indígenas, los que estaban detrás del juicio y los que siguen estando detrás del juicio son blancos, no son indígenas. Y entonces no tiene la misma coherencia cuando un indígena va y plantea sus derechos, un reclamo, que cuando está amparado, acompañado por un no indígena que no tiene interés de justicia, sino que tiene interés económico. Imagínense, la demanda que se le plantea al Estado argentino es de 116 millones de dólares. Yo no tengo ni idea, pero para los que saben dicen que es mucho dinero. Y en el 2011-2012, trabajando con el abuelo Pedro Valquita, que pertenece a otro pueblo, que el pueblo Mocoy, también logramos ese año que el Estado chaqueño, en Argentina, si alguien tiene conocimiento, se está juzgando los crímenes de lesa humanidad. Es decir, todo lo que la dictadura del 76 al 83 hicieron con los 30.000 desaparecidos, mucho de esa gente hoy está en Canadá, está preso, está siendo juzgado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, entendiendo el tiempo histórico político, iniciamos también un juicio al Estado Nacional porque el abuelo Pedro no solamente sobrevive a la matanza de 1924, sino 9 años después contra otra matanza que el Estado ejerce contra las comunidades. Y nosotros decimos, Dios le mantuvo con vida al abuelo Pedro para nosotros conocer toda esa información y hoy con las herramientas que tenemos poder demandar y exigir justicia. Porque entendemos que como cristianos Dios nos llama justamente a hacer justicia contra el huérfano, la viuda, el desamparado, el extranjero, el inmigrante. Entonces eso tuvo un impacto social y la provincia del Chaco, es decir, mi provincia,
se logró justamente desde el 2012 al 2015 que el año pasado, así como el Estado argentino repara el daño que hace a los ex detenidos, muchas veces se conoce como setentistas, el daño ocasionado, la provincia del Chaco le otorga una pensión con categoría de sobreviviente de 2 matanzas, porque nosotros decimos, ese terrorismo de Estado que se dio en nuestro país del 76 al 83, primero se da contra los pueblos indígenas, y el abuelo Pedro Valquinta es sobreviviente de ese primer terrorismo de Estado que se da después contra el mundo criollo y también muchos indígenas. Y se logró también desde el año pasado incorporar todos estos testimonios de los ancianos en las escuelas, que es un poco el logro nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de las escuelas? Porque en el mundo, en nuestras iglesias, hay mucha resistencia a la historia nuestra. Por eso yo ayer mencionaba que a veces conocemos más la historia del pueblo judío o la historia de otros héroes y no conocíamos nuestra propia historia. Entonces estamos logrando que nuestros pueblos comiencen a sentirse principalmente con el autoestima bien alto. Y acá quiero terminar con esto. Actualmente estamos trabajando, el que está de chaleco es el pastor Rubén Asensio, pertenece al pueblo Mocoy. Eugenio Leiva, el que está de gorra, también es integrante de la Comisión General de la Iglesia Evangélica Unida, una iglesia donde yo pertenezco, netamente indígena. Dalmacio Amarilla también es hermano en Cristo. Guillermo Ortega es el actualmente pastor. Y Abel Mocoví pertenece al pueblo Mocoví, también actualmente pastor. Y todos ellos son veteranos de la guerra de Malvinas. Entonces, el orgullo, después de tantos años, ellos no solo ser siervos de Dios, sino que también cuando ellos dicen, tenemos que hablar de defender soberanía y territorio, los pueblos indígenas siempre estuvimos defendiendo soberanía y territorio, y en el 82, cuando ocurre la guerra de Malvinas, fueron convocados y allá fueron y volvieron. Y este es el testimonio que refleja actualmente que nuestros veteranos estaban olvidados. Y una de las esposas justamente de Don Leiva, ella dice, nosotros siempre le propusimos a la iglesia al menos orar en algún momento por Eugenio, porque hay momentos que él está bajoneado por todo ese trauma, ese mal momento que pasaron en la guerra. Y dice, nunca los hermanos accedieron a eso. Pero en el 2013, junto a ellos, un grupo de chicos y otros hermanos, logramos que la provincia del Chaco sancione la ley 7277, donde la primera provincia en Argentina donde reconoce a sus veteranos indígenas y a los indígenas que quedaron en la guerra de Malvinas. Y este es el primer homenaje que se hace. Por allá se ve la gorrita del pastor Ortega. Y acá está en primera fila el pastor Ortega, en segundo lugar está Timoteo Chico, un evangelista muy conocido en nuestro país, indígena. Eugenio Leiva, Benito González, también encargado de obra del barrio Mapic. Benito González. El pastor Asensio, Abel Mocoví, Amarilla, y este último que todavía no acepta al Señor. Pero ¿qué lograron los veteranos? Al resto de sus compañeros que no son cristianos, a través de esto lograron que ellos se empiecen a acercar a Jesús. Porque la gente ve el cambio que hay en ellos, más allá de ser veteranos, porque son cristianos. Entonces, este señor que está último está ahí medio cabizbajo porque por el trauma que tuvieron después de la guerra, muchos suicidios. De hecho, en Argentina, de los 649 que perdió la Argentina en la guerra de Malvinas, más de 800 son los suicidios, que es lo mismo, hay un gran descuido. De hecho, en los Estados Unidos, cada 24 horas hay un veterano que se suicida, porque hay una falta de atención en la posguerra, y pasó con los pueblos indígenas. De hecho, tenemos suicidio dentro de nuestro pueblo. ¿Y qué se logró? Pequeñas historias, grandes desafíos. Este año, justamente hace poquito, hicimos el 26 de agosto, es el Día del Veterano Indígena caído en la Guerra de Malvinas en mi provincia, y lograron los veteranos, es decir, los hermanos, que este año ellos puedan viajar a Malvinas después de 33 años. Eso hubiera sido imposible. De hecho, hace 15 o 10 años atrás, 20 años atrás, eso era imposible. Pero, como dijimos recién, hay mucha diferencia cuando nosotros como pueblos indígenas contamos la historia y con una posición de reivindicación, no solamente el hecho de contar una historia, que algo que pasó en el pasado. Nosotros decimos las cosas que sucedieron ayer,
por lo general son consecuencia de decisiones políticas, ideológicas, y por lo general actualmente también cuando miramos ese hecho histórico va a tener una posición política e ideológica, y qué mejor, para la gloria de Dios, un ejemplo que nuestros veteranos indígenas hoy pueden sin dejar de servir al Señor, como hay, lo verán ustedes todos vestidos de verde, orgulloso de ser combatiente y sobre todas las cosas orgulloso de ser hijo de Dios y poder transmitir a otro el amor de Jesús. Gracias.